Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Fernando Canaco Ordóñez, pertenezco al CEAD de Neiva, me encuentro matriculado en el programa de Ingeniería de Sistemas y hago parte de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. En el curso de Cultura y Política les abordaré el tema del sector social campesino, como qué importancia tiene en la participación política y en la participación democrática. Les abordaré las siguientes preguntas. ¿Por qué consideras que el sector campesino es pertinente? ¿Cómo relaciona el sector campesino con la participación política y la democracia en Colombia? ¿Por qué el periodo de tiempo que hay limitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector campesino? ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena el sector social campesino? ¿Qué poblaciones afectadas y quiénes son los actores más relevantes del sector social campesino? ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social campesino? ¿Cuál es el contexto actual del sector campesino? ¿Cuál es la relación del sector social campesino con el concepto de cultura y política? ¿Cómo el sector social campesino aporta a la construcción de la democracia? Entonces, en el primer tema le abordaré la primera pregunta que dice, ¿por qué consideras que el sector campesino es pertinente? Entonces, porque hace un gran papel en la sostenibilidad de producción alimentaria en las zonas rurales. En las regiones de Colombia, pues somos muy privilegiados ya que tenemos una abundancia de riquezas naturales, de las cuales muchos de nosotros somos ajenos a ella. Y aquellas personas que la habitan son comunidades campesinas o también raizales que de tal forma lo han cuidado y también debido a eso pues tienen sus historias marcadas por la violencia. La segunda pregunta es, ¿cómo relaciona el sector campesino con la participación política y la democracia en Colombia? Entonces, pues la relación que tiene el sector campesino en la participación política, pues es de suma importancia ya que esto se ve ilimitado en el sector campesino por la violencia de las guerrillas, mayormente que fue, o mejor se podría decir que es, como actualmente lo vemos aún en algunos casos, donde los campesinos estaban a la ofensiva del militar y paramilitarismo y tenían una apariencia política para no hablar del trasfondo social de la violencia que mantenían los campesinos. Lo que hacían los campesinos era concentrarse en no ser parte de ninguno de los grupos armados y, y preocuparse más por no perder sus propiedades y por parte de la participación democrática, pues que fue como manifestaciones, marchas, huelgas o diálogos para analizar las situaciones de violencia tales como el desplazamiento forzado, tanto también como son por lo general las invasiones de tierra, donde allí se concentra en el principio y al final del periodo. La otra pregunta es ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector campesino? Pues porque en este periodo de tiempo se empezó a encontrar inicialmente las primeras organizaciones campesinas con intenciones de reivindicar para la mejora de las tierras e independencia como sujeto social y productivo. Como por ejemplo desde la década de 1920, los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa, y pedían trabajar para beneficio propio de ello y tener como ellos dominio de la tierra que trabajaban de tal resultado de las movilizaciones agrarias de la década de 1990. Esto se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a monopolizadores de la tierra, para hacer exigencias en el tema de los salarios, condiciones de dignos trabajos y de vida, de una mejor calidad de vida. Un ejemplo de esto son las expresiones organizativas de los campesinos de Córdoba, que fue un acontecimiento muy importante en el sector social campesino, que fue donde los campesinos de Córdoba llegaron a conformar, lo cual fue una de las primeras expresiones organizativas, una de las más relevantes de este periodo.
de 1990, que hacía parte de la década de los 90. La siguiente pregunta es, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Entonces sería, pues yo seleccioné ese dicho espacio geográfico porque fue donde más se reveló las organizaciones campesinas, de tal manera que en 1928 se había consolidado ya organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista, también el Partido Socialista Revolucionario, tanto también como el desmantelamiento de toda la intención gubernamental de una reforma agraria. Otra es la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia. Allí la importancia de dicho sector campesino en la década de los 90, donde empezaron las organizaciones campesinas, entonces también donde empezaron las confrontaciones, las polémicas, las exigencias de derechos y entre otros temas más que sacaron a revelar los campesinos. Otro lado fue que donde los campesinos hicieron una de las primeras expresiones organizativas y desde allí se fue organizando el sector social campesino como una organización de poder, lo cual querían hacer parte de la política. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena el sector social campesino? El contexto histórico en el que se desencadena esto, pues, es donde se desencadena desde la parte de la guerra, ya que desde allí parte la participación política y democrática y los hechos de impacto en el sector social campesino que los estaré mencionando a continuación, que es uno de los contextos más históricos que se encadena en el sector social campesino, que es principalmente en la guerra, que son, que es la asociación más vulnerables en este sentido. La siguiente pregunta es, ¿qué poblaciones afectadas y quiénes son los actores más relevantes del sector social campesino? Pues relevantemente la población afectada en general es la población campesina, tanto también como las mujeres campesinas, las mujeres negras e indígenas, como lo mencionaba yo en la fase 3 y en la 2. Entonces, los actores más relevantes son Baluarte Roja, de San Fernando Canales y Callejas, quienes conformaron las primeras expresiones organizativas de los campesinos de Córdoba. También los dirigentes campesinos de la ACCB. Entonces, ¿qué es la ACBC? Esto era una asociación campesina del Valle del Río Cimitarra, lo cual es una organización de carácter regional e integrar los propósitos de la comunidad a través de juntas de acción comunal y cooperativas, lo cual la conformaban Ramiro Ortega y Miguel González Huepa. También como líderes campesinos que era Andrés Gil, Oscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena. La ANU, fundada en 1967 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, nace como una iniciativa en el periodo del Frente Nacional para la Reforma Agraria, que cambiara la distribución de las propiedades, los usuarios campesinos pudieran consolidar un fuerte nivel de organización y adquirir su propio carácter gremialista y también su independencia ante, como por ejemplo, los partidos políticos. Otro caso allí es que en 1984 se impulsó la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, posteriormente se conocía como Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia. Entonces, posteriormente sigo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social campesino? Entonces, los hechos históricos influyeron en lo siguiente. Por ejemplo, entonces a continuación mencionaré algunos de los hechos históricos más relevantes. Por ejemplo, que en 1928 se había consolidado ya organizaciones con el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario. Otro era la Depresión y la caída de los precios internacionales del café en 1929.
donde se produjeron desempleos y pauperización de las condiciones de vida en las haciendas y en las fincas de alto rango. Para 1956 las organizaciones campesinas e indígenas estaban completamente ya destruidas por acción u omisión del gobierno colombiano. Entonces, otra es que en 1984 se impulsó la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, que se conocía, como lo había mencionado anteriormente, como Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia. Otro punto es que entre el 7 y el 8 de abril del 2003 se llevó a cabo el Congreso Nacional Agrario, en donde participaron campesinas y campesinos indígenas y afrodescendientes. O sea, para ser parte allí del Congreso, entonces ya llevaron como una organización que lo llamaron ya Congreso Nacional Agrario. Entonces, posteriormente seguiré con la siguiente pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el contexto actual del sector campesino? Entonces, el campo colombiano pues ha sido un escenario de varias formas de violencia donde los campesinos exigen una intervención de la paz con enfoque territorial que conduzca a que el sector campesino no sea únicamente asunto de mercado. Por otra parte, plasmando la visión de la evolución de la problemática, pues implementando a corte del punto de la agenda de la negociación de paz que entre el gobierno colombiano y la FARC-EP era que requería una realización de un diagnóstico del campo, donde el artículo indaga las condiciones del sector rural y sus habitantes, y también como los acontecimientos y procesos que lo configuraron, haciendo uso de exploración bibliográfica, también otra de la contratación de los resultados del Censo Nacional Agropecuario del DANE del 2016 y uno de los estudios de caracterización rural eh, realizados en el departamento de Antioquia, donde se puede decir que la construcción adecuada de un marco de consolidación que requiere el conocimiento de las condiciones sociales y la población más vulnerables. Entonces, debido allí al estudio agropecuario del DANE del 2016, era pues consolidar toda la población campesina y hacer la parte allí de la negociación de- del gobierno con la FARC, ya que era la población más afectada y vulnerable en estos conflictos. Entonces, prosigo con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación del sector campesino en el contexto de la cultura y política? Entonces, pues debido al desplazamiento forzado de las poblaciones, se ha convertido en parte de una de las estrategias de control territorial, dándole una acumulación de poder a las guerrillas y por tal motivo, pues hace el sector campesino muy vulnerable. Eh, de tal parte que el sector campesino, dando motivo a tener una participación política que fue de las mejores estrategias para su sector. De tal punto tuvieron que hacer manifestaciones acerca de la situación que les vulneraba. Entonces, bajo este contexto se movilizaron los campesinos colombianos en todo el país, como las ligas campesinas, los sindicatos obreros, eh, las unidades de acción rural y como expresiones del movimiento campesino. Entonces se hicieron estas ligas. Entonces desde allí encontramos a nivel nacional, entonces a la Federación Campesina Indígena, también conocida como la Confederación Campesina Indígena, como lo conocemos actualmente, fundada en 1942, la cual condujo movilizaciones en todo el país en contra de la Asociación Patriótica y Económica Nacional. Posteriormente, el sector campesino es pues, una de las más importantes influencias en el sector social y en la parte política, ya que debido a esta fundación, pues el sector campesino ya se está haciendo muy reconocido, entonces como lo conocemos actualmente. Entonces, acá culmino con mi actividad. Muchas gracias